Bienvenido, Oscar y Lupita Camas, qué bueno que están aquí. Muchas gracias, Pastor Rafa, Pastor Alondra. Qué bendición, qué gozo tan grande poder estar con ustedes en este día. La verdad que nos sentimos en casa, les amamos y tenemos tantos años, ¿verdad?, de conocerles, de amistad. Y ustedes, la verdad que han sido muy fieles y muy generosos, apoyando y amando la obra misionera. Entonces yo quiero decir muchas gracias por sus oraciones, gracias por apoyar la obra en Medio Oriente. Sé que hay una familia preciosa que salió de aquí, parte vuestra, que está allá y están haciendo un trabajo excepcional, un trabajo hermoso. Hemos visto crecimiento en ellos, crecimiento en sus hijos y en la obra que están haciendo. Así es que ustedes son parte de eso. También están apoyando una familia ahí también en Medio Oriente. Una familia lindísima, ¿verdad? Él es de la tierra, de ahí, de Jordania, y nos gozamos con Dios por lo que Él está haciendo. Ustedes son parte de esto y gracias por orar por nosotros. Ustedes cada mes están orando, están levantándonos a nosotros y a la obra de Dios delante del Padre y vemos fruto. Dios es bueno. ¿Por qué no se dan un aplauso? Porque ustedes han sido muy fieles y muy buenos. Y Dios está siendo levantado y honrado en las naciones a través de eso. Quiero leerles un versículo en Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Qué precioso, ¿verdad? Que Dios ha puesto sus ojos en nosotros y Él nos ha escogido, ¿verdad? Él nos ha escogido, nos ha llamado para conocerle, amarle, servirle y darlo a conocer con poder del Espíritu Santo con otras personas. Y ustedes están dando fruto. Nosotros nos gozamos con mi esposo y mi hija porque vemos crecimiento en ustedes. Vemos crecimiento tanto en lo natural como también en lo espiritual. Y visualizamos que lo mejor está por delante. Así es que muchas gracias. Qué emoción que el próximo domingo se van a bautizar personas, ¿verdad? Y afirmando su fe y decidiendo caminar y servir y amar a Cristo. Qué hermoso, qué bendición. También hemos visto gente nueva, así es que qué privilegio, qué bendición que somos parte. Siempre he agradecido y he pensado que qué privilegio tan grande que Dios nos invita, ¿verdad?, para ser parte de esta obra tan preciosa, como involucrarnos en la gran comisión y alcanzar a las naciones y como mencionaba el pastor Rafa, ¿verdad? En Apocalipsis Juan nos menciona y nos da una imagen de lo que va a ser, que en aquel día va a haber delante del trono de Dios gente de toda nación, de toda lengua y de toda tribu delante del Cordero de Dios. Y eso es porque nosotros hemos decidido unirnos a Dios en esta labor y es un privilegio muy grande. Bueno, pues les dejo con este varón guapo que va a compartir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Pues nos sentimos en casa, es verdad, les amamos, hay una amistad de años y lo agradecemos. Sois un regalo de Dios a nuestra familia y bueno, quiero fluir con lo que Dios está haciendo. Estamos en temporada, una temporada nueva en la familia. Este año nuestra hija nos hizo abuelos, ya me siento de la tercera edad. Y parezco pavo real, entonces por ahí quien quiera conocer a mi nieto Lucas, mi hija lo tiene, pero bueno, estamos contentísimos por lo que Dios está haciendo. Yo sé que han sido temporadas difíciles por las que hemos pasado. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero sé que muchos hemos pasado por situaciones difíciles y Dios nos manda a seguir confiando en Él.
pero sé que en esta temporada han sido expuestas nuestros corazones, quizá nuestros temores, nuestras ansiedades, y muchos deseábamos que ya parara la pandemia para comenzar una temporada nueva. Esperábamos que ya terminara esto para decir, bueno, volvemos a la normalidad, pero comenzamos con guerras, ahora situaciones difíciles. Como decía, en familia nosotros estamos pasando algo complicado y bueno, son tiempos difíciles donde pensamos que las circunstancias cambiaran. Podemos entonces empezar a soñar o a pensar que podemos creerle a Dios en cosas nuevas. Y estamos quizá algunos atorados en eso, en pensar, pero algo pasó al pueblo de Israel y quiero llevarte al libro de Jeremías, capítulo 29. Quiero leerte este pasaje y es el pueblo de Israel que fueron llevados cautivos y entonces ellos esperaban las noticias de que Dios los liberara. Esperaban la noticia donde Dios les iba a decir, ya mañana o la próxima semana serán libres y entonces regresarán a su tierra y entonces pueden pensar en soñar y en creer que vendrán tiempos mejores o que verán cumplidos las promesas de Dios. Pero lo que pasa es que Dios usa a Jeremías para dar un mensaje y el mensaje es este. En Jeremías 29, capítulo 5. Jeremías 29, 5, y el mensaje totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Y entonces el mensaje es este: edificad casas, habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos. Y multiplicaos y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendrán vosotros paz. Versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seréis hallados por vosotros, dice el Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones. Y lo que está diciendo aquí el Señor, y mi título, el título de esta plática, de esta prédica es fructíferos en toda temporada, dando fruto en toda temporada. Y el mensaje de esta: levanta la vista, vuelvan a soñar, no importa la temporada, ustedes pueden dar fruto. Y dice: edifiquen, cásense, planten un huerto y disfruten del fruto del trabajo vuestro. Pero es tiempo de que en medio de cualquier situación ustedes pueden dar fruto. Y eso es a lo que yo voy, es que podemos dar fruto, no importa la temporada que estés pasando. Si es una temporada de pérdida, si es una situación de enfermedad, de salud, de enfermedad, una situación familiar como lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en una situación familiar que no la deseábamos, pero bueno, estamos en esta situación y hemos decidido, mi familia y yo, creer que podemos fructificar y dar fruto en esta temporada. Que aunque la situación no cambie, yo puedo dar fruto y quiero creerle a Dios de que su palabra es fiel, de que Él es fiel y que Él nos puede ayudar a hacer esto. Exponer, sí, Dios ha expuesto nuestros mayores temores en esta situación. Yo me he visto en una situación que me sobrepasa. ¿Y qué hago? Pues he decidido, no me gusta la situación en la que estoy, pero decido creerle a Dios con esta palabra: fructificado. Daremos frutos, seremos fructíferos en esta temporada. Porque Dios está en este tiempo en verdad queriendo sacar
lo verdadero de lo falso. Está queriendo que el pueblo pueda brillar en medio de una situación complicada. Y sabes, yo sé que esto puede ser posible. He estado pensando mucho en la historia de Daniel y de sus amigos, y la historia de Daniel es una historia grandiosa de cómo personas pueden en verdad ser fructíferos en una temporada difícil. Porque si tú ves la historia y ves la historia de Daniel, lo que puedes ver y el contexto y todo es de que Daniel era un hombre que era fiel, aunque joven. Era un hombre que creía en Dios, tenía una confianza plena en Dios. Era un hombre fiel que se mantuvo fiel a las promesas, pero que por la desobediencia del pueblo tuvo que sufrir cautividad. Y él, yendo para Babilonia o en Babilonia mismo, él pudo decir: Dios, pero si yo fui fiel, yo me mantuve creyendo, yo estuve fiel en la iglesia, estuve sirviendo, me mantuve fiel, fui fiel a tus promesas, fui fiel al compromiso contigo. ¿Y por qué yo voy a sufrir el cautiverio cuando fueron otros los que fallaron? Pero no, vemos a Daniel y a sus amigos que en una sociedad diferente, en un pueblo que no era su pueblo, pues ahí determinaron en su corazón creer que Dios los podía hacer fructíferos y ser de bendición a una sociedad complicada. Y yo creo que estamos ahora mismo en esto, viviendo en una sociedad complicada, donde así como Daniel tuvo que aprender otro idioma, pues ahora mismo en nuestra sociedad hay una batalla y se está cambiando el lenguaje de las cosas para que el pecado ya no suene a pecado, y hay una lucha y una batalla en el lenguaje, pero no solo en el lenguaje, sino la sociedad misma está cambiando. Y tú y yo quizá estás enfrentando por situaciones, pues en esta temporada, así como Daniel, podemos ser de influencia, de impacto, y Dios quiere en verdad que su iglesia sea un referente y que podamos brillar en medio de tanta oscuridad. Tú y yo podamos ser fructíferos, no importa la temporada que estemos pasando, porque Dios es fiel y Dios puede hacerte fructificar en medio de una situación complicada, ¿sí? En medio de una situación complicada. Vivir bajo los principios de Dios. Dios es fiel, y aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, sé que lo que Dios va a hacer es revelarnos más de su amor incondicional. Habrá una revelación de su gracia y de su favor, porque Dios sigue siendo fiel. Durante la pandemia, lo más duro de la pandemia, el Señor nos habló dos palabras a mi esposa y a mí, y estas palabras eran: sé generoso y métete en la intercesión. Y entonces obedecimos. Y la situación era complicada, la situación de enfermedad era complicada, no podíamos salir, estuvimos confinados 3 meses, pero nosotros pastoreamos a misioneros en varias partes del mundo, y la verdad es que empezaron a pasar situaciones de enfermedad. Una joven que vive en Jordania, lleva unos años trabajando allí y haciendo una labor, pues ella perdió a varios familiares directos. Su padre murió, su tío, hermano de su padre, murió, varios familiares cercanos. 2 de sus hermanos, cuando muere su padre, les entregan el cuerpo, y por el dolor pues abrazan el cuerpo del padre muerto y se contagian de COVID. Y estos 2 hermanos eran hermanos de esta joven misionera en Jordania, estuvieron a punto de morir de COVID. Y entonces lo único que podíamos hacer era creer que hay poder en la oración, y estuvimos intercediendo, orando, y Dios nos hizo ver su gracia, su favor. Dios dio fuerza en medio del dolor. Esta joven se mantuvo en Jordania. El enemigo quiso destruirla, pero vimos que empezó ella a florecer y el equipo se mantuvo unido. Empezaron a suceder situaciones de milagros económicos, milagros de sanidad,
milagros porque Dios puede hacernos prosperar en cualquier situación. Mi esposa perdió a su madre y en medio del dolor, pues ella tuvo que viajar para estar con sus hermanos, y Dios le dio la fuerza y el ánimo en medio de su pérdida. No fue fácil para mi esposa. Mi suegra ya no conoció a su bisnieto y nos ha dolido esta parte, pero he visto a mi esposa fortalecida en medio de su pérdida, porque ha decidido creerle a Dios que en medio de cualquier situación Dios nos puede hacer prosperar. Dios es fiel y Dios es bueno. Y hace algunos meses comenzamos con una situación en la familia. Y bueno, yo les cuento que me invitaron a predicar ahí en España, a la iglesia donde asistimos. Y bueno, empecé a preparar el mensaje y el Espíritu Santo me dijo: Oscar, eso no es lo que quiero que prediques. Y me dio el versículo, que era Mateo 5:6. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en ese momento yo estaba tan molesto, tan enojado con una persona que nos traicionó, que nos ofendió, que me hirió. Yo le entregué lo mejor y me traicionó, y yo estaba dolido y herido, y lo menos que quería, porque misericordia es extender gracia a quien tú crees que no merece gracia. Y yo no quería en ese momento extender gracia a esta persona. Yo quisiera extenderle garrotazos en la cabeza y no estaba con ganas de extender gracia. Para mí no merecía gracia, merecía el juicio de Dios. Me traicionó. Yo estaba herido, estaba dolido. Pero le dije sí al Señor. Y el Espíritu Santo me dijo: y si lo vas a predicar, tienes que vivirlo. Y entonces prediqué esto. Prediqué de extender gracia a quien tú crees, porque Dios tuvo gracia, misericordia de nosotros. Dios nos extendió misericordia y nos perdonó nuestras faltas, nuestros pecados. Y entonces al predicar, pues Dios sanó mi corazón. Yo hablé por teléfono y a la persona le extendí esto. Ya abrí mi corazón y le dije: mira, yo decido, por el amor a Dios, decido extenderte gracia y no juicio. Y en el día que abracé a mi nieto, en el momento de abrazar a mi nieto, el Espíritu Santo me dijo: por haber hecho lo que te pedí que hicieras, yo voy a bendecir tus generaciones, yo te voy a hacer prosperar, porque tú decidiste no vengarte, decidiste no envenenar a tu familia, no envenenar a tus generaciones, y yo voy a bendecir. Y sabes, es tiempo de entender que podemos fructificar y dar fruto en medio de nuestras situaciones, por difíciles y complicadas que parezcan. Podemos dar fruto, de verdad podemos glorificar y exaltar el nombre de Dios, porque es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, pero ¿qué cuando las cosas no están yendo como tú quisieras? Pues en esos momentos es posible que tú puedas dar el fruto y bendecir a tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es tiempo de plantarnos, iglesia, es tiempo de plantarnos y creer que Dios es Dios bueno, que veremos la bondad de Dios. Y ahora estamos como familia, nos hemos unido, estamos viendo la gracia de Dios. Yo estoy viendo un crecimiento como nunca he visto en mi familia, en mis hijos. Y en lugar de amargarse y en lugar de atorarse, Dios está mostrando su gracia y su favor, y Dios es bueno. Y el salmista decía, ¿qué decía? ¿Qué decía, amor?
hubiera yo desmayado, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y en la temporada más difícil, tú puedes ver la bondad de Dios. Y tú verás la bondad de Dios. En medio de la temporada más difícil, tú verás la bondad de Dios. En el tiempo más difícil para mi hija, Dios nos ha dado a Lucas y estamos viendo la bondad de Dios. Y Dios es fiel y Él es bueno. He estado predicando, pero hay un pasaje en Lucas 8, donde en el capítulo 4, versículo 4 de Lucas 8, Jesús dice que está con una multitud y Él está bendiciendo a las multitudes y está enseñando a las multitudes. Y qué bueno, Dios está obrando en las multitudes, pero llega el momento donde Jesús se aparta y deja a las multitudes. Y yo, como no sé quién era el consejero de Jesús, pero yo le hubiese dicho: Jesús, ¿qué haces dejando las multitudes? Quédate con las multitudes. Pero bueno, qué bueno que yo no soy el consejero de Jesús. Y en los versículos adelante, Jesús, bueno, deja las multitudes, se va con sus discípulos, toman una barca y cruzan y van al otro lado. Y en el otro lado, ¿sabes con quién se encuentran? Con un endemoniado que está viviendo solo, está desnudo, está perdido mentalmente, físicamente, está solitario, está en la condición más pésima que puedes. Y a esa persona se encuentran. Y entonces Jesús extiende gracia, misericordia, porque Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y Jesús se encuentra con este hombre, lo libera, lo sana, lo restaura. Este hombre decide ir con Jesús, le dice: Maestro, déjame ir contigo. Cuando la demás gente le dicen a Jesús: lárgate de nuestro territorio, este hombre dice: por favor, déjame ir contigo. Y Jesús le dice: no, has vivido mucho tiempo solo, necesito ponerte en comunidad. Y lo pone con su familia y dice: ve con tu familia y predica las grandes obras que yo he hecho contigo. Y sabes, Jesús fue capaz de dejar las multitudes para buscar a la persona menos competente, menos impresionante, que era la persona que yo no hubiese buscado, pero Jesús lo vio a lo lejos. Y yo creo que en este tiempo de pandemia Jesús fue capaz de cerrar las iglesias para buscar al perdido, porque muchos han conocido a través de reuniones en línea, pero no nos podemos quedar en soledad. Dios nos planta en comunidad, y lo que yo creo es que Dios va a usar a la iglesia, Comunidad Cristiana de Zamora, para alcanzar a los perdidos, para obrar milagros, porque podemos fructificar en toda temporada. Y ustedes han aguantado, muchas iglesias han cerrado, pero ustedes se han mantenido, y creo firmemente que las mejores páginas de la historia de esta iglesia están por escribirse, porque Dios es fiel y Dios es bueno. Ahora, ¿cómo podemos ser fructíferos en cualquier temporada? Pues tres cosas. Si te mantienes creyendo en Jesús, si mantienes tu fe. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si tú mantienes tu fe en Jesús como tu Salvador, si mantienes tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues este tiempo es para que mantengas tu fe en Jesús y que no haya nada que pueda desviarte, sacudirte. Tu vida está puesta en Jesús, la roca, y no hay nada que pueda derribarte. Necesitamos seguir creyendo en Jesús, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él es el Salvador.
2, mantente conociendo a Jesús. El Salmo 63 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Allí podré ver tu poder y tu gloria, así como tú te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y es tiempo de que nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios crezca, nuestra intimidad con Dios crezca. Mantente conociendo a Jesús, porque a la medida que te mantengas en conocer a Jesús, a esa medida te parecerás más a Él. Y nuestro llamado es a parecernos más a Cristo, que el mundo pueda ver que Jesús en verdad es una realidad de nuestra vida. Mantente conociendo a Jesús. Y como punto 3, es tiempo también de mantenernos siguiendo los pasos de Jesús, ser obedientes en cumplir su palabra, ser sus discípulos. Un discípulo repite lo que su maestro le enseña, pues necesitamos ser nosotros mentores a otros, que otros podamos ser ejemplo a otros, a nuestros hijos, pero necesitamos de mantenernos en seguir a Jesús, que nuestra vida apunte a Jesús, que tu forma de pensar, de vivir, apunte a Jesús. Yo quiero en esta temporada, en verdad, en este tiempo tan complicado que te digo estamos viviendo, un día por la noche, yo le dije: Señor, han sido 31 años de vivir fuera de mi país, sirviéndote entre musulmanes, predicando en España, y Señor, hemos estado siendo fieles. Y hoy en esta temporada, donde podríamos renegar, yo decido decirte que seguiré creyendo en ti, seguiré siguiendo tus pisadas, seguiré obedeciéndote, y Dios, seguiré amándote con todo mi corazón, porque decido que yo puedo fructificar en una temporada tan complicada como esta. Y yo no sé por lo que estás pasando, pero Dios es un Dios que cumplirá su propósito en ti, en tu familia. No importa las circunstancias, Dios es fiel, Dios es fiel y Dios es fiel. Y verás la bondad de Dios. En esta temporada verás la bondad de Dios. Verás su provisión, verás su amor. En esta temporada tú no te vas a amargar, tu corazón va a ser suavizado y muchos van a ser atraídos a ti. Creo que muchos van a buscarte porque dirán: ¿sabes? Hay algo en ti que yo lo quiero, hay una paz en ti. Hay algo en ti que yo he querido esconder mi rostro y voltear mi mirada, pero hay algo en ti y necesito lo que tú tienes. Darás fruto, serás prosperado en toda temporada, no importa las circunstancias. Tu vida será desbordada de ese amor incondicional y vivirás en plenitud. Porque Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. ¿Por qué no cierras tus ojos? Muchos han dejado de soñar, pero el Señor te dice: vuelve a soñar, vuelve a creer. Yo bendeciré tus familias, yo bendeciré tus generaciones, yo te haré brillar en medio de esta situación de pérdida, en medio de esta situación de enfermedad,
en esta situación familiar, tú verás mi bondad. No te abandonaré. Yo estoy contigo. Espíritu Santo, te ruego que hoy levantes el rostro de muchos aquí para mirarte a ti y para creer. Y muchos volverán a construir y volverán a plantar y volverán a soñar. Y las promesas dadas a esta iglesia se cumplirán. Dios cumplirá cada promesa que ha dado. Muchos han perdido su identidad y el Señor te dice: tú sigues siendo mi hijo. Las temporadas no te marcan, yo te marco. Yo he hablado y eres mi hijo. Tus errores tampoco te definen. Es mi palabra, yo te escogí, yo te puse nombre. Así es que tus errores tampoco te definen. Yo seguiré cumpliendo lo que he prometido, dice el Señor. Yo te veo, yo te tomo, yo te hago mi hijo, eres mío, nada te arrebatará de mis manos. Las circunstancias no te definen, yo te defino, te doy identidad, te doy valor. No es esa relación la que te da valor, soy yo el que te doy valor. Oh, rebajasara.